Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del Misterio Futuro. En un nuevo programa de Voces del Misterio Futuro, Victoria e Isaías, nuestros compañeros virtuales, nos van a hablar de la tragedia y naufragio, hundimiento del mítico buque Lusitania. Un guión realizado por mi persona, que espero que les guste. Lusitania y sus misterios, a continuación, en Voces del Misterio Futuro. Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del Misterio Futuro. 18 minutos. Ese es el tiempo exacto que tardó el transatlántico más grande, más rápido y tecnológicamente avanzado del mundo en desaparecer por completo en el fondo del oscuro océano Atlántico. Sí, y fíjate que no chocó contra un iceberg en medio de la noche, ¿eh? Ni tampoco fue víctima de una tormenta insuperable. Para nada. Y la cosa es que durante más de 100 años, la causa real de este catastrófico final ha sido el centro de uno de los debates más intensos y, diría yo, de los encubrimientos más persistentes de toda la historia naval. Totalmente. Y a ver, solemos buscar una relación directa, ¿no? Causa y efecto en las grandes tragedias. Nos reconforta pensar que un desastre tiene una explicación, así, simple y lineal. Ya, el típico error humano y punto. Exacto, pero el caso del RMS Lusitania desafía por completo esa necesidad de respuestas fáciles, porque estamos hablando de un buque civil construido para la guerra, que luego fue rechazado para la guerra por ineficiente y que finalmente fue destruido por la guerra mientras operaba como transporte civil. O sea, una paradoja flotante desde el primerísimo día. Por eso, en esta inmersión detallada en nuestras fuentes, vamos a desentrañar la verdadera anatomía de este gigante. Nuestra misión, para quienes nos escuchan hoy, va mucho más allá de repasar un final trágico que cambió el siglo XX. Claro, el objetivo es diseccionar este barco como lo que realmente fue, ¿no? Un absoluto milagro de la ingeniería, un peón gigantesco en la geopolítica mundial y un misterio científico que, sorprendentemente, solo la tecnología moderna ha podido resolver. Sí, estoy fascinada con esto. Pero bueno, para entender esa anatomía no podemos empezar por el hundimiento. Tenemos que retroceder un poco a la sala de partos, por así decirlo, de este navío. Así es, porque a principios del siglo XX el océano Atlántico ya era un campo de batalla despiadado, mucho antes de que se disparara la primera bala de la Primera Guerra Mundial. Vamos a analizar esto un momento porque el contexto es de pánico puro en Gran Bretaña. Si revisamos los documentos financieros de la época, te das cuenta de que esto era, a todos los efectos, una especie de carrera espacial pero a principios de siglo en el océano. Una analogía perfecta, sí. Claro, porque Alemania había dado el primer gran golpe allá por 1897 con el SS Kaiser Wilhelm der Grosse, una bestia que les arrebató la famosa banda azul. Que, para quienes no lo tengan en mente, la banda azul era el máximo galardón al récord de velocidad cruzando el Atlántico. Era puro orgullo nacional. Puro orgullo y puro marketing, claro. Y para 1906 los alemanes dominaban las rutas. Pero es que, por si fuera poco, al otro lado del charco estaba el magnate estadounidense J.P. Morgan, sacando la chequera. Madre mía, Morgan. Estaba comprando navieras británicas enteras. Incluida la mismísima White Star Line, sí. O sea, estaba creando un monopolio global. Y esa es la clave del asunto.
El Imperio Británico sentía que estaba perdiendo el control de los mares, y el control del mar era la base absoluta de su poder mundial. Así que la Cunard Line, que era el último gran orgullo naval independiente que le quedaba a Gran Bretaña, estaba contra las cuerdas. No tenían liquidez, claro. Cero. No tenían el capital para construir algo que destronara a los alemanes y frenara a los estadounidenses. Tuvieron que pedir auxilio al gobierno, no les quedó otra. Y el gobierno británico responde, pero con unas condiciones que sellarían el destino del barco. Les prestan la barbaridad de 2.600.000 libras de la época. Una fortuna incalculable. Brutal, sí. Además de subsidios anuales de 75.000 libras por navío para construir el Lusitania y a su gemelo, el Mauretania. Pero claro, nadie te da ese nivel de financiación pública sin pedirte algo, digamos, jugoso a cambio. Exacto. No existen los cheques en blanco. El almirantazgo británico puso el dinero con una exigencia innegociable, y era que estos transatlánticos debían construirse siguiendo especificaciones militares muy estrictas. O sea, un lobo con piel de cordero. Justo. El objetivo oculto era que, en caso de estallar una guerra, pudieran ser reconvertidos rápidamente en cruceros auxiliares armados. O sea que el arquitecto naval Leonard Pesquet no estaba diseñando un hotel de lujo flotante, estaba diseñando una reserva estratégica militar camuflada. Y es precisamente esa doble identidad la que lo condiciona absolutamente todo en esta historia. Porque, a ver, no puedes meter la maquinaria necesaria para romper récords mundiales en un barco civil sin alterar radicalmente su anatomía, ¿verdad? Y esas alteraciones fueron exactamente lo que lo condenó. Totalmente. Cunard prometió al gobierno una velocidad sostenida de 25 nudos. Y para lograr eso, tuvieron que recurrir a turbinas de vapor Parsons, que en ese momento eran completamente experimentales a esa escala. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y casi diría que temeraria, porque poner motores experimentales en un barco de pasajeros gigante, pues me suena una locura. ¿Acaso la obsesión por la velocidad los cegó ante el riesgo? Pues un poco sí, la verdad. Para que la gente visualice el salto técnico. Hasta ese momento, las turbinas más grandes jamás construidas generaban unos 41.000 caballos de potencia. Y eso para cruceros militares puros. El Lusitania requería 68.000 caballos. ¡Ostras! 68.000. Sí, estaban metiendo tecnología naval punta llevada al extremo dentro de un buque lleno de civiles. O sea, básicamente diseñaron un hipercoche de carreras. Pero claro, le estaban poniendo ese motor gigantesco a un chasis que no estaba preparado. Como no existían cajas reductoras para manejar esa potencia, usaban propulsión directa a las hélices, ¿no? Y el resultado físico de esto tuvo que ser brutal. Completamente brutal. Al operar con esa propulsión directa, las vibraciones que generaba el barco eran monstruosas. Yo he leído reportes de las pruebas de mar y dicen que la popa temblaba con tanta violencia que hubo que reforzar toda la estructura, porque partes de segunda y tercera clase amenazaban con ser inhabitables. ¡Qué horror! Imagínate el viaje. Estás cruzando el Atlántico y tu camarote vibra de tal manera que casi ni puedes mantenerte de pie. Incomodísimo, sí. Y por si fuera poco, el almirantazgo exigió que toda esta maquinaria enorme y súper ruidosa estuviera situada profundamente, muy por debajo de la línea de flotación. Claro, para protegerla de los disparos enemigos. Exacto. Una exigencia puramente militar. Esto obligó a rediseñar todo el interior del casco. Pero claro, Cunard tenía que vender billetes. Tenían que enmascarar este esqueleto militar y estas vibraciones infernales con una capa de lujo que deslumbrara a la prensa internacional, ¿no? Ahí entra el arquitecto escocés James Miller. Justo. Contrataron a Miller y dotaron al barco de unos interiores abrumadores. Por ejemplo, la primera clase tenía un comedor de 2 pisos, coronado por una inmensa cúpula de 8,5 metros de altura con frescos. Tenían maderas nobles, unas yeserías espectaculares y hasta una cafetería veranda al aire libre. Que, sinceramente, siendo el Atlántico Norte, resulta una decisión arquitectónica un poco inútil por el frío que hace allí. Totalmente, pero la intención de Epatar estaba ahí, de demostrar poderío. Aunque yo diría que la verdadera innovación sociológica del Lusitania no estuvo en esa cúpula, sino abajo, en las entrañas del barco. La tercera clase experimentó una revolución que no tenía precedentes. Ah, sí, el fin de los barracones de inmigrantes. Exactamente. Hasta entonces los emigrantes viajaban, hacinados en enormes dormitorios abiertos, casi como si fueran carga. En el Lusitania, en cambio, introdujeron camarotes cerrados, de 2 a 8 literas. Un cambio radical de concepto. Total.
Instalaron comedores con paneles de pino pulido, zonas de recreo e incluso un piano para la tercera clase. Las navieras se habían dado cuenta de que el flujo constante de emigrantes hacia América era su mayor base económica. Claro, no era caridad, era visión de negocio. Eso es, tratarles con un mínimo de dignidad era simplemente la estrategia de retención de clientes más inteligente de la época. Pero, a ver, volvamos a ese chasis de Fórmula 1 que decíamos, porque todo este lujo y esta velocidad tan estratosférica escondían un peligro mortal. Si comparamos al Lusitania con su competente directa, o sea, la clase Olympic de la White Star Line, los hermanos del Titanic, la filosofía de diseño era diametralmente opuesta. La noche y el día. La White Star apostó por la escala masiva y el confort, asumiendo que serían un poco más lentos. Construyeron una especie de sedán de lujo muy grande y muy estable. Pero Cunard, cegada por la banda azul, construyó ese Fórmula 1 que decías. Y el problema de un Fórmula 1 es que, a ver, será muy rápido en línea recta, pero es tan inestable que si le pinchas una rueda lateral, vuelca inmediatamente, a diferencia del Titanic, que se hundió, digamos, recto. Esa es la clave técnica. La diferencia arquitectónica entre ambos enfoques estaba en los mamparos. Ya sabes, las paredes de acero que dividen el interior del casco. El Titanic dependía de mamparos transversales, que cortan el barco de babor a estribor. De modo que, claro, si entra agua, inunda una sección de lado a lado. El barco pesa más en la proa, pero a nivel lateral se mantiene plano. Justo, pero el Lusitania utilizaba además mamparos longitudinales. Para proteger las calderas y ganar espacio en el centro, crearon unos inmensos búnkeres de carbón en los laterales, que recorrían el barco de proa a popa. Espera, vamos a desgranar esto bien para la audiencia porque aquí está la madre del cordero. Si un torpedo, o lo que sea, perfora el lateral del Lusitania, ¿qué ocurre exactamente con esos búnkeres de carbón? Pues que si se rompe el casco, el agua del océano entra a raudales en esos búnkeres laterales. Pero, y aquí está el fallo fatal, debido a esos mamparos longitudinales, el agua no puede fluir hacia el otro lado del barco para equilibrar el peso. Se queda toda atrapada en un solo flanco. Exacto. Esto provoca lo que en arquitectura naval se llama altura metacéntrica negativa. Que es básicamente perder de golpe tu centro de gravedad. Eso es. Todo el peso del agua empuja un solo lado hacia el fondo, provocando una escora, que es una inclinación súbita y dramática. Y claro, cuando un barco se inclina pronunciadamente, absolutamente toda su infraestructura de salvamento queda inutilizada. ¡Qué desastre! Y esto nos lleva directamente a la pesadilla de los botes salvavidas, que por cierto, en su origen el Lusitania llevaba 16 botes, que eran totalmente insuficientes para todos los pasajeros. Algo tristemente legal y muy habitual en esa época, ¿eh? Sí, la normativa era terrible. Tras la catástrofe del Titanic, en 1912, la presión obligó a Cunard a reaccionar. Añadieron más botes de madera y 26 lanchas plegables estivadas bajo los normales. Pero a ver, me estás diciendo que la solución para un barco que amenaza con volcar violentamente fue añadir lanchas con bordes de lona. Suena a puro parche de relaciones públicas. Era un parche, sin ninguna duda. Las lanchas plegables requerían un tiempo precioso para montarse. Y tiempo es el único recurso que un diseño tan inestable no te concede cuando las cosas salen mal. Y lo más frustrante es que este peligro no era un secreto, ¿eh? No. ¿Qué va? La comisión británica que investigó lo del Titanic ya escuchó testimonios que advirtieron explícitamente sobre el peligro de los búnkeres del Lusitania. Advirtieron que si entraba agua de un lado, la escora haría físicamente imposible usar los botes. O sea, fue una tragedia anunciada en planos, un fallo de arquitectura naval cantado. Y esa teoría tan sombría chocó de frente con la realidad el 7 de mayo de 1915. Un día que, francamente, redefinió el curso del siglo XX. Vamos a situarnos. Costas de Irlanda. El faro de Old Head of Kinsale a la vista. El submarino alemán U-20, comandado por Walter Schweger, divisa la enorme silueta de 4 chimeneas. A las 2:10 de la tarde, Schweger da la orden y dispara un único torpedo. Impacta en el lado de estribor. Y ahí es donde esa física implacable que explicábamos entra en acción. La escora, esa inclinación de 25 grados hacia estribor, es casi instantánea. Imagina la escena para la gente a bordo. Con 25 grados, la cubierta es un tobogán de acero. Los botes salvavidas del lado de babor, que es el lado levantado, quedan colgando hacia el interior de la cubierta, aplastando a la gente. Era imposible bajarlos, y los del lado de estribor colgaban tan lejos del casco que los pasajeros no podían saltar a ellos con seguridad. El caos tuvo que ser total y absoluto.
Y en tan solo 18 minutos, una estructura de acero de 239 metros de eslora desaparece bajo las olas. 1.198 personas perdieron la vida ese día, incluyendo a casi 100 niños. Solo sobrevivieron 761 personas. La magnitud del horror en solo 18 minutos es algo dificilísimo de procesar. ¿Y el impacto geopolítico? Bueno, fue un auténtico terremoto. Entre los fallecidos había 128 estadounidenses. Esto provocó una onda de choque enorme en la opinión pública de Estados Unidos. Generó un sentimiento antialemán brutal que, sumado a otros factores, acabó siendo crucial para que entraran en la Primera Guerra Mundial. Lo que desató, como era lógico, un debate diplomático encarnizado sobre las reglas de la guerra. Alemania argumentó que el hundimiento estaba 100% justificado, diciendo que el Lusitania no era un buque civil inocente, sino un objetivo militar encubierto. Y aquí, manteniendo total neutralidad sobre los hechos aportados por las fuentes, hay que decir que los manifiestos de carga, o sea, los documentos oficiales, demostraron que el navío sí transportaba munición para fusiles y suministros militares británicos en sus bodegas, ocultos entre el equipaje civil. Es un área gris diplomática fascinante. Plantea un dilema que tenemos hoy en día con la infraestructura de doble uso. Por ejemplo, si un satélite comercial da señal a móviles, pero también guía drones, es un objetivo legítimo. El Lusitania fue el primer gran debate sobre esto. Pero espera, hagamos una pausa dramática aquí, porque hay una objeción clave que salta a la vista. Si un torpedo normal impacta contra un casco inmenso de acero, ¿cómo es físicamente posible que desaparezca en solo 18 minutos? El propio capitán del submarino alemán se quedó de piedra al verlo. Ahí has tocado el epicentro del gran misterio del Lusitania. Resulta que tanto los supervivientes como la tripulación del U-20 reportaron algo desconcertante. Inmediatamente después del torpedo hubo una segunda explosión, una detonación masiva que reventó el barco desde dentro. Y claro, sabiendo que llevaba munición ligera, durante 100 años la teoría de la conspiración voló libre. Se decía que los británicos habían escondido altos explosivos o artillería pesada en secreto y que el torpedo fue solo la chispa. Un misterio que se quedó enterrado 93 metros de profundidad en las traicioneras aguas de Kinsale, dando lugar a una batalla legal y científica increíble, lo que podríamos llamar arqueología extrema. Un auténtico CSI submarino, sí, porque la odisea de la propiedad de este pecio es de película. Primero es de la aseguradora del gobierno británico. Luego, en los años 60, un buzo llamado John Knight compra los derechos. Y el tío desciende al pecio 42 veces. Bajar a casi 100 metros con los equipos de esa época era jugarse la vida. Completamente. Entre la narcosis por nitrógeno, el frío, las corrientes, era casi un suicidio. Y después de Light, en los 80, los derechos acaban en manos de un inversor, Greg Bemis. Y aquí chocan el comercio y la memoria histórica, porque Bemis quería venderlo como chatarra. Tal cual. Quería recuperar las enormes hélices de bronce que valían millones. Llegaron a sacar 3, y una de ellas acabó fundida. ¿Te lo puedes creer? Destruir la escena del crimen para hacer chatarra. No. Increíble. Por suerte, Irlanda cambió sus aguas territoriales, abarcó el naufragio y lo declaró yacimiento arqueológico. Eso frenó el saqueo comercial por completo. Que nos lleva a la expedición de 2011. Bemis, ya con un enfoque más científico, contrata expertos del Lawrence Livermore National Laboratory. O sea, físicos del gobierno con sonares de barrido lateral y posicionamiento satelital, bajando a buscar la pistola humeante, la prueba de esos grandes explosivos. ¿Y qué encuentran? Pues confirmaron que había cartuchos de calibre .303, lo de los fusiles, pero el gran descubrimiento fue lo que no hallaron: 0 rastros de artillería pesada o altos explosivos. Nada en esa zona justificaba una segunda explosión militar tan masiva. Entonces, si no fue un cargamento secreto de bombas, ¿qué reventó el barco desde dentro y lo hundió en 18 minutos? La física pura y dura. Los modelos informatizados determinaron que la letal segunda explosión fue causada por las calderas del barco. El choque térmico. A ver, cuéntanos la mecánica de esto porque es alucinante. Al abrir el boquete del torpedo, millones de litros de agua helada a 11 grados entraron de golpe. Y esa agua chocó contra las calderas, que generaban vapor supercalentado a cientos de grados. Al tocar ese calor extremo, el agua fría se evapora instantáneamente y expande su volumen unas 1.700 veces en un segundo. 1.700 veces. O sea, el asesino final fue la propia maquinaria del barco. El choque térmico la convirtió en una bomba termobárica. Exacto.
Reventó el barco de abajo a arriba. Misterio resuelto por la ciencia moderna. Es fascinante cómo el sonar y el modelado por ordenador nos permiten cerrar heridas históricas. Además, se han recuperado cosas como el telemotor del puente, restos de vajilla, detalles que humanizan esta tragedia más allá de las estadísticas frías. Te hacen recordar que debajo de ese acero había personas reales, claro. Totalmente. Y vaya viaje hemos hecho revisando nuestras fuentes. Para resumir, el Lusitania nació por orgullo nacional y lujo capitalista. Fue una maravilla de ingeniería con turbinas revolucionarias, pero poseía debilidades estructurales mortales como los búnkeres laterales. Su rápido final cambió el siglo XX y su pecio nos enseña a mirar la historia con rigor científico. Yo añadiría una última reflexión sobre lo paradójico de todo esto. Construido y financiado bajo exigencias militares estrictas para ser un crucero de guerra, y el ejército lo descarta casi al empezar el conflicto por consumir demasiado carbón. Irónico a más no poder. Lo devuelven al servicio civil porque no sirve para la guerra militarmente hablando. Pero encuentra su fatal destino bélico precisamente operando como civil. Estaba condenado por su propio diseño desde el inicio. Es perturbador, sí. Nos deja una pregunta enorme para que nuestra audiencia le dé vueltas. Viendo este caso, ¿es posible que la misma innovación tecnológica que nos permite conquistar el mundo con lujos increíbles sea, inevitablemente, la misma herramienta que acelera nuestra destrucción cuando cambian las reglas del juego mundial? Es un pensamiento incómodo, desde luego. Un recordatorio desde el fondo de Kinsale de que ninguna invención es inmune al contexto de su época. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión. Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del Misterio Futuro.